Audiolibro del libro Fértil Creciente por Eduardo Martínez Hernández. Prólogo. Entre las diversas maneras de nombrar a la acción del relato, los antiguos griegos usaron el verbo miteumai, cuya raíz nos conduce al término mito, de tal suerte que todo lo que primigeniamente contó este pueblo fue el resultado de su cualidad mitopoética. En nuestros días, el mito comprende diversas significaciones, desde la leyenda que narra un acontecimiento trascendente para una comunidad, hasta llegar a los linderos del rumor, sea ésta del cariz más amplio, político, artístico, popular. Sin embargo, lo destacable en la concepción griega del mito es su naturaleza que se vincula con el arte de narrar. Lo que se encuentra en un relato es de esencia indefectiblemente mítica. La crítica literaria moderna y la perspectiva que origina olvidan con relativa facilidad que detrás de cada narración se halla una semilla que germina a través del mito. El narrador es un creador de mitos, recoge las historias que el destino le ofrece a su paso y las proyecta con la potencia mítica que las transforma en otra realidad, sin dejar de estar relacionada con aquel tópico a veces sencillo y banal, otras complicado y excepcional. Pero es el narrador el que busca con afán el modo de revestir esa realidad con el ropaje del mito. Un payaso que de pronto aparece en medio de un finísimo concierto de música clásica para hablar de la paz y la conciencia. Un payaso que se refleja en el pensamiento de la concurrencia, a pesar de la locura y la poca seriedad con que se identifica a tal personaje. Es el modo en el que el narrador crea una historia original. Esto es lo que Eduardo Martínez Hernández ha esbozado con acierto en su cuento La Noche del Perdón y, en general, en todos los textos que componen su obra Fértil Creciente. Hay una serie de cuentos dentro de este volumen que acusan una colindancia entre el relato de ficción y el estilo realismo mágico. Magia que se mantiene intacta mientras no se descubra la realidad que encierra, como se demuestra en Policarpo, el brujo. Nuestro autor plantea cómo la gente llama magia a lo que en el fondo es una estrategia de la realidad, como se aprecia y se disfruta en el magnífico cuento titulado Ellos. El hombre sin sombra pertenece también a este tipo de relatos, donde la brevedad es uno de los logros de Martínez Hernández. Pues lo dicho, con las suficientes palabras basta para expresar la magia de quien lo deja colgada su sombra en el sanitario de cualquier gasolinera, y otro que, amable y gratuitamente, la encuentra luchando por zafarse del clavo sujeto en la pared. Del mismo tono y disposición mágico-realística son los cuentos Raptada por el Diablo, El Vengador de la Selva e Infierno Verde. Los dos últimos relatos hacen recordar al lector los cuentos quiroguianos, la selva como ser vivo y salvaje que acaba por tragarse al hombre. Mi aversión a los sapos y un lugar llamado Miraflores es el último. Hay una construcción que conduce al lector a observarse en la atmósfera del otro mundo, aquel en el que vivimos conviven con los muertos en un espacio que simula perfectamente la realidad. De ahí que el aliento del autor imprima el tema y las acciones provoque una reacción propia del cuento de ficción. El sueño o la sensación de este es ingrediente que, tanto a los personajes como a los potenciales lectores, induce a navegar en algunos cuentos como si fuera posible transportarse a otra dimensión. Tal afecto produce los relatos Un lugar llamado Miraflores y El santuario vacío. Este último cuenta supone la existencia de una superficie de chamán, tilo, que mediante la soñación provoca una catarsis en el narrador. La liberación por medio de la escritura no es otra cosa que ejercicio de llevar al mito a expresiones catárticas. Destaca por ser prosa poética el relato titulado El delirio. Líneas de introspección inducen al lector a las construcciones de imágenes oníricas que develan los vericuetos de una memoria fantástica, a la que ocultan los sentimientos alegóricos de la realidad. Y dentro de la ficción propiamente dicha tenemos un notable ejemplo en el cuento Espádice, cuya resonancia de las notas míticas de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y de Gregor Orwell de 1984, recrea la utopía humana por hallar o construir un mundo perfecto solo para descubrir al final
que quizá la vida es un sueño en el que el ser humano proyecta sus afanes y sus quimeras. Finalmente solo el amor depura. Se puede hablar de otro tipo de relato en el libro de Martínez Hernández, el cuento de carácter costumbrista, con notas históricas y aliento descriptivo. Encontrar el paraíso, La ciudad perdida y Costumbres y leyendas son buenos ejemplos de este modo de relatar. El narrador afirma su oído y capta las historias que le dan identidad al pueblo, la perla de los ríos Chuiná. En este caso, los relatos aludidos son la certeza de que la comunidad gravita sobre tejidos míticos que proyectan la comprensión de su entorno, costumbres y leyendas. Además, ostenta la capacidad mitopoética de Martínez Hernández, pues revela el modo de hacer una suerte de crónica de las creencias populares. Por su carácter didáctico sobresaliente en este rubro del cuento titulado Mundaca de caja de Avernos, relato calibrado en cada una de sus palabras que dan el efecto de mirar la acción de lo contado en cada una de sus líneas. Mezcla de estampa costumbrista y de interés por la historia política reciente en las piezas teatral Cóctel de Mediodía. En el trajín cotidiano de una coctelería se ve desfilar una serie de personajes con diversos intereses y modos de ver la vida. Martínez Hernández reproduce el lenguaje propio de un sector popular de la costa y con ello cincela los rasgos de cada actor de la tragedia nacional, la política como promesa de todo y quebrantando de esperanzas. La notoria originalidad de El Precio del Honor hace difícil su definición. De la totalidad de los relatos reunidos en Fértil Creciente, este cuento se caracteriza por su dramatismo. Una historia aparentemente sencilla, fragua de la tragedia de la mujer que sola se enfrenta al peligro y al desdicho de ser madre soltera, en un ambiente familiar y social abiertamente hostil. Una historia que se repite diariamente en el seno de las sociedades machistas y patriarcales, y no por ello deja de manifestar la desgracia bajo diversos rostros. Un acierto más en este cuento, el final abierto que deja al lector en incertidumbre, pues queda la necesidad de saber lo que ocurrirá a María. Es aquí donde la imaginación receptora entra en escena. No faltan los relatos nacidos sin la anécdota, como el 13 rojo, historia cuya desnudez azora, o como Y me senté entre los grandes, cuento que con ironía y desparpajo recrea una especie de juego de máscaras, con greguistas, piratas, periodistas, un mesero, en la conjunción fortuita de desconocidos que, sin embargo, los une a la común actividad periodística. En la misma ruta se puede situar La bella desconocida, no obstante que en este relato la ironía da paso a la nostalgia que sucumbe en los brazos de la mujer que, como estrella nocturna, impele al personaje o narrador del cuento a descubrir la magia de una noche amorosa. La mujer como sacerdotisa descubre los rituales amorosos, no exentos de trágica realidad. Cobra presencia también en La Venus de ébano, historia triste de la prostituta, de ser una reina, acaba arrastrando sus miserias. Dos fábulas bajo el título Obrero de oficio recuperan un género difícil por la factura y el impacto que deben presentar. Martínez Hernández sale bien librado. Sus dos fábulas cumplen cabalmente con la función de manifestar la contradicción de la mirada natural, que se tiene comúnmente, pues las hormigas, protagonistas de estos dos breves relatos, enseñan al hombre otro modo de ver las cosas. La mirada acuciosa del escritor abre la ventana de la paradoja, pero cierra la puerta de la moraleja. Descubrir la tarea de los lectores. El mundo está poblado de historias, cada una de ellas es representación de los múltiples mitos que se representan en el teatro de la vida, así como se plantea la literatura y el destino que al final son una misma cosa para quien escribe. Antonino, el actor loco o lucido y protagonista del cuento El taller del teatro, es el personaje ideal de este libro, Fértil Creciente, porque revela y encadena los nexos que nutren la literatura y los mitos a partir de una realidad tan cotidiana que parece mágica. Este es el rasgo que identifica el estilo de Eduardo Martínez Hernández, la virtud de arropar con palabras los vericuetos míticos de la vida cotidiana, maravillosa y real, amorosa y agresiva, auténtica por ser ficticia, todo ello magistralmente reflejado en Fértil Creciente. Un libro que por tener a la perla de los ríos como eje mítico geográfico bien merece también llevar este título. Que el lector disfrute la lectura. Título 1. Y me senté entre los grandes. Mira, dijo Víctor, señalando con el índice. Parece que allá es la comida. ¿Por qué no nos quedamos? Al fin que solo faltan 20 para las 12. Estábamos en Filomeno Mata número 8.
al pie de la escalera que conduce a la planta alta. El lugar señalado era el restaurante ubicado en la parte media del edificio, al fondo, cruzando el patio central. Momentos antes, al abandonar la sede del SNRP, el secretario general dijo que no nos alejáramos porque a las 12 sería la comida de bienvenida. Asistíamos a un congreso nacional de prensa. Tienes razón, contesté. Mejor nos quedamos de una vez. El restaurante parecía un hormiguero humano. Los hombres vestían de frac y las mujeres parecían sacadas de alguna revista de modelos. Adelante, pasen ustedes, sean bienvenidos, dijo amable el hombre aquel, vestido impecablemente, al tiempo que colocaban un clavel en las bolsas de nuestras camisas, los cuales agradecimos. Antes de tomar asiento, saludamos a quienes nos tendían la mano, amistosos. Salvo algunas, las mesas estaban desocupadas. Un mesero se acercó. ¿Gustan los señores ordenar algo? ¿Un refresco o... ¿Tiene cerveza?, pregunté. Refresco sí, cerveza no. Pero si gustan un whisky, solera, coñac. A mí me das un chingadazo, decía Luciano. Se apresuró a corregir bromista. Así se le llama en mi rancho a la copa. Bacardi está bien. Coñac. Azteca de oro. Hielo, agua mineral, quinada, toronja, preguntó correcto el mesero. Derecho, por favor, corregí. Se alejó sin ninguna prisa. Miré en derredor. Éramos los únicos que no portábamos traje, menos corbata. Al menos yo vestía mi tradicional guayabera. Reparé en lo que los demás tenían un gafete, que nosotros no. Mucho gusto, Rubén Lorian Vicente, de Jalisco. ¿De dónde son ustedes? De Campeche, respondió Luciano al recién llegado, de quien se leía su nombre en el gafete. Qué bueno saludar a compañeros del sureste. El presidente de la República vendrá al Congreso a las 5. Ah, qué bien, no nos dijeron. Nosotros también veníamos al Congreso. Ea, pues, bienvenidos. Y se alejó, tras saludar de mano a los tres. Nos miramos unos a los otros, en la misma correspondencia de intención. El mesero se acercó con las copas, con naturalidad dispuesto a la mesa. Luciano preguntó. ¿Toda esta gente es del Congreso? Sí, todos son congresistas, diputados federales. Hoy tienen una reunión con el presidente de la República. ¿De qué estado son ustedes? De Campeche, aclaré, mostrando la mayor serenidad posible. ¿Allá de donde son los piratas? Exclamó. Sonrimos orgullosos. Pues bienvenidos otra vez. Decir gracias fue casi unánime. Nada más dijimos. Apuramos las cosas. Tras una mirada de mutua complicidad, salimos del lugar sin saludar a nadie, al fin que nadie reparaba en rostro, enfrascados como estaban en sus pláticas. Una vez fuera del edificio, celebramos el incidente. Víctor analizó los equívocos y Luciano, irónico, comentó: Cuando menos me centré entre los grandes. Título número 2. El hombre sin sombra. El sujeto de edad madura entró resuelto a la tienda de autoservicio de la gasolinera. Mal disimulada, su mano izquierda se movía inquieta en la bolsa del suéter de lana tejida, color hueso, orlada por 2 rayas negras paralelas. Se dirigió al dependiente. Disculpe, ¿tendría usted un clavo y un martillo? Ninguna de las dos cosas, exclamó el dependiente, acostumbrado a las más extravagantes peticiones en un lugar distante varias millas del poblado más próximo. Miré al recién llegado. Aunque su cabello y barba acusaban descuido, su ropa lucía impecable. Lo mismo las botas de piel lustrosas. Su cara era alargada, más o menos angulosa. Algunos mechones blancos acentuaban su recia personalidad. Por su acento, aduje era extranjero. Definitivamente no inspiraba desconfianza. Eso me dije. Si le sirven, traigo en el auto un martillo pequeño y algunos clavos. Intervine. Solo uno, si fuera tan amable. Nos dirigimos al carro. De la cajuela extraje los materiales solicitados y los entregué a quien, tras agradecerlos, se dirigió al sanitario para hombres de donde, en pocos minutos, retornó. Con la mayor tranquilidad me devolvió el pequeño martillo por la empeñadura. Gracias. No sabe cómo se lo agradezco. Ya no soportaba mi sombra. Sonrió. Al atravesarse su vehículo, lo abordó sin prisa, arrancó y se fue. Por mi parte, guardé el martillo. Fue entonces cuando sentí la necesidad de ir al WC. Según se leía en la puerta. Allá me dirigí. Crucé el umbral que momentos antes aquel desconocido. Estaba por comenzar la rutina de estos menesteres, cuando un aleteo llamó mi atención. Allí, sobre la pared, algo oscuro, sin consistencia ni forma definida, pero del tamaño de un ser humano. Luchaba por escapar del clavo, que lo sujetaba a la pared. Usted perdonarán,
pero mi lógica no entró en detalles sobre qué cosa era eso o de qué estaba hecha. Solo pensé en escapar lo más rápido posible de aquel lugar, y así lo hice. Título 3. Un lugar llamado Miraflores. Llegaban las primeras sombras nocturnas. El tramo carretero entre Salinas Cruz y la ciudad de Oaxaca serpentea. Antes que el sol se perdiera tras los macizos montañosos, todavía disfruté la perspectiva. A cada curva, sentí como aquellas masas de piedra y arbustos se vienen para encima. Cactáceas y nopales salpican el paisaje. Sembradíos de maguey en largas filas parecen escalar las cimas vistiéndolas de verde oscuro. No bien el día cerró sus párpados dorados, los súbitos de la noche comenzaron a desplegar sus imperios sobre la serranía. Figuras fantásticas que se dibujaban al golpe de los faros encendidos. Insectos enfrascados en la práctica de una sinfonía discordante, y la luna, blanca toda ella y redonda, en un ángulo del cielo. Al salir de una cueva, luz de lámparas, bujías amarillosas opacas por la neblina, anuncian un caserío, de esos que abundan en la sierra oaxaqueña. Se los atraviesa por en medio. A veces quedan en un vado de la derecha o a la izquierda. Los hay que se divisan solo techos a escasos metros abajo, o puertas y ventanas arriba, según la posición de la carpeta asfáltica. Las excesivas curvas y la niebla no permiten que el velocímetro rebasara los 50 o 60 km por hora. Para completar el cuadro, el motor comenzó a jalonearse y al poco rato se deslizaba por inercia, totalmente apagado. Como un relámpago pasó frente a las parabrisas de un letrero donde se leía Miraflores. Lo que fuera, seguramente habría alguien que pudiera ayudarme. Detuve el vehículo en el vado y descendí. El frío me fustigó de lleno, provocándome estremecimientos en todo el cuerpo. La montaña enfrente me pareció un titán vestido de negritud recortado contra el perfil de la noche, hundida en el misterio de los astros y un mar de sonidos incomprensibles. Caminé hacia dos casas alineadas. En el pórtico un letrero, mesón. Traspuse la puerta de lo que se supuse un restaurante. No había energía eléctrica. Un quinqué encendido reposaba sobre cada una de las dos mesas rectangulares, diametralmente opuestas. Ocupé una silla y casi de inmediato una mujer vistiendo un traje regional se acercó trayendo un pocillo de aromático café. Tome su café y váyase lo más pronto. Y por favor, no se acerque a la otra mesa, dijo con voz angustiada, sin media razón previa. Quise decirle que no había pedido nada, que apenas llegaba, pero se alejó con señalada rapidez, perdiéndose en la semipenumbra del lugar. Los de la otra mesa estarían quizá pasados de copas porque sus voces eran sonoras y chocaban las copas. Mestizos tal vez, ya que mezclaban dialectos y español, cosa común en todos los estados oaxaqueños. Decidí solicitarles ayuda. Alguno tendría auto y pudiera pasarme corriente o venderme una batería. Miren, ya llegó el Catrín. Bien sabía yo que no iba a faltar, dijo uno de los tres en tono irónico, al ver que me acercaba. No me di por aludido, aunque no había nadie más. Antes que yo dijera nada, ubicó una silla y me invitó a sentar, y sirvió abundante mezcal en la copa, que no era tal sino un recipiente de barro, ofreciéndomela. Es del mejor, de gusano, recalcó. Acepté la invitación. Malquiades, que tal dijo llamarse mi eventual anfitrión, era más o menos robusto, moreno. No obstante la oscuridad del lugar, vestía la usanza de los nativos de esta región. No me sorprendieron sombrero, guaraches y machete, pero sí pistola al cinto. Los otros dos tenían características similares, aunque más jóvenes y delgados. La joven mesera trajo más mezcal. Hizo una leve inclinación hacia mi oído para deslizar las palabras por amor a Dios, váyase, aún es tiempo, y se retiró nuevamente. Me disculpé en la mesa y decidí interrogarla. Fui a donde la cocina. Sorprendida hasta el extremo me miró. No lo entenderías. Es muy complicado. Simplemente vete. Volví a decir, solo que esta vez hablaba en segunda persona, como si no me conociera. Sus ojos denunciaron tal miedo que me hicieron volver al rostro solo para recibir un golpe a puño cerrado de lo que sería una lluvia de ellos, antes de reponerme. Sabía que algo traían ustedes dos, pero te vas a morir, Catrín del infierno. La Adela es mi mujer, solo mía, desgraciado. Y de otras cosas en dialecto, pero sin dejar de golpearme. El castigo era terrible, despiadado e interminable. Pero entonces un basta enérgico lo detuvo. Desde el suelo vi a la mujer empuñando un arma larga, amenazándolo. Dirigiéndose a mí, ordenó, vete, huye y no regreses. Doliéndome todo el cuerpo, corrí a la salida a tiempo que escuchaba voces iracundas y varios disparos detrás.
Entré al auto que, contra lo que imaginaba, arrancó. No me detuve hasta llegar a la ciudad de Oaxaca. Me hospedé en un hotel y tras un baño reconfortante me acosté. El sueño no venció la gran tensión nerviosa. No bien aclaró el nuevo día. Quise conocer qué había pasado en Miraflores, pero ni la televisión ni los diarios decían nada. Al cabo de 3 días sin ninguna noticia sobre el caso, discretamente interrogué al encargado del hotel. Qué tranquila es la ciudad de Oaxaca. No crea, tiene su música, como todas las urbes. Ya ve que miles de turistas vienen cada año, sobre todo a conocer a Monte Albán, Mitla, la iglesia de Santo Domingo o el árbol del Tulé. También hay accidentes, muertos, tragedias, no crea. Como la del mesón Miraflores la otra noche, dije con al descuido. Me miró entre incrédulo y divertido. ¿La otra noche? Eso dijeron en televisión, repuse con aplomo para sacar más. Bueno, quizá no vio usted completo el reportaje. Eso ocurrió a principios del siglo pasado. Es una historia popular. Melquiades y su esposa Adelita tenían un mesón del nombre Miraflores. Una noche, Melquiades sorprendió a su mujer con otro, un forastero que estaba de paso, y la mató. Pero ella también le disparó. Ambos murieron. El foreño, de quien nunca se supo nada, escapó. Dos amigos de Melquiades que estaban por ahí esa noche dieron detalles del caso a las autoridades. Visiblemente pálido, un temblor sacudió mi cuerpo. El administrador continuó, pero yo ya no lo escuchaba, divagando en cuanto me contaba. Nunca antes oí la historia, pero los golpes recibidos eran reales. En la hemeroteca del archivo pude encontrar la historia completa. No la consulté porque creo la conozco, aunque todavía me pregunto qué pasó realmente aquella noche en Miraflores. Título 4. Espádice. Tera pareció no escuchar mis palabras. Reclinó su cuerpo hacia el mío, tendido. Vi sus ojos color de misterio, labios breves curvados en el lóbulo perfecto de su cara. Sus pechos como duraznos maduros. Todo en ella era perfección, requisito ad hoc en esta era. Mientras sujetaba mi cuerpo al transportador molecular, hablaba. Todo debe acabar para empezar de nuevo. Relájate. Los ojos bien cerrados, la luz blanca podría dañarte la retina. Y recuerda, la pasión destruye, la emoción destruye, el amor destruye. Libérate, vamos. Soltaba las palabras con la suavidad de una imagen en cámara lenta. Para entonces, un torbellino crecía en mi cerebro. Danza de las arenas en las playas, olas y alas en las alturas blanquísimas. Y la voz larga, alargada, como balido de cordero, hablándome desde muy lejos. Esto no es el final. Empezarás de nuevo. Vas a nacer. Empezar. Sí. Esto es Espádice, un satélite natural fuera de la Vía Láctea para deportados de la Tierra. Aquí se confunden desadaptados, románticos y rebeldes. Resaca del sistema gobernante de nuestro planeta nativo. Contaminación pululante sin cabida en la civilización perfecta. La pena capital fue transmutada por el exilio desde que se creó el transportador molecular. Resulta mortal por necesidad aceptar que la palabra humano desde hace varios siglos es un arcaísmo. Y es la ironía. Quizá no todo esté perdido para el hombre, me soslayó, sentado aquí donde el tiempo es extranjero, pero no, todavía estoy lejos del comienzo. Mi historia empieza en el planeta Tierra, el año 56 de la era délfica, la sexta después de la llamada cristiana que duró poco más de 2000 años. El género Sapiens ha logrado erradicar por fin muchos de sus demonios existenciales. La enfermedad, la guerra, la violencia, el hambre o la pobreza no se conocen más. Odín es el gobernante cibernético de esta era. Él rige los ciclos del desarrollo de los seres pensantes, desde el nacimiento de In Vitro hasta la edad vital. Dicta los ordenamientos, gobierna los destinos del planeta. La felicidad es un derecho, todo es perfecto. Bueno, casi. A veces ocurre algún imprevisto, una pequeña alerta amarilla que requiere ser destraizada para garantizar la pervivencia del nuevo orden, como ocurrió conmigo y Mercy New. Aún reverbera como un eco en su voz. Sonido apenas audible, casi murmullo. Palabra secreta. Código. Todavía no sé quién de los dos, más allá del inconsciente, encendió la hoguera de los sentimientos. Abrimos la puerta a una dimensión prohibida, pero torrida, florida. Despertamos los sentidos y emociones adormecidas. Una orquídea huraña se abrió paso en nuestros pechos, salvaje, abayazadora, dimensionalmente opuesta al sexo virtual. Cambiaron nuestras vidas.
Perplejos, éramos dos niños en la búsqueda del desciframiento de un misterio natural, adentrándonos en el reencuentro, con eso que los filósofos del antaño llamaron amor. La mano desencarnada del miedo sacudía nuestros nervios, pues el amor y la religión están proscritos de la conducta, según la tabla 7 de los ordenamientos. Desde temprana edad los seres pensantes acuden 4 veces al año ante el Ministerio de Certidumbre e Inmunidad para la revisión, bajo sofisticados mecanismos a fin de renovar la tarjeta de certificación civil. Quienes experimentan emociones, sentimientos o pasiones son calificados de imperfectos. Los conectan a la red TM y son deportados a Spádice. Nadie escapa al gobernante de la sociedad perfecta, el celoso guardián de la civilización de la era délfica. La humanidad no es más que aquella relatada en viejos pergaminos de la historia. El ordenador ha invalidado sentimientos, religión, amistad y gratitud. Son signos de debilidad, aunque quizá no fue la misma máquina, sino el hombre mismo en un hito más de augusto egoísmo. A eso también le dimos varias vueltas en voz baja. El amor tuvo su plenitud frente al mar. Mirábamos las brumas pasar a la lista de las islas con sus domos, besar sus pabellones de esmeralda, y en vez de nubes, aguas girando sobre nuestra cabeza. Oh, la música profunda del mar, los músculos del agua dejándose sobre los litorales hacia las selvas oscuras. Ahí estábamos todavía, inmersos en la intensidad de la obsesión y el delirio. Cuando vivimos descender los escuadrones autómatas fríos, indiferentes al placer o al dolor como los estoicos griegos, ante el gran tribuno del que nadie conoce el rostro, fuimos conducidos. Merci lucía su regia y esbelta figura. Sus ojos, del color de las almendras, brillaban. Parecía una princesa del porte señorial antigua, serena, no obstante. El amor le daba fuerzas para convertir su pasión en rebeldía y desafiar el orden. El veredicto fue unánime: culpables. Delito es aceptar ese sentimiento animal proscrito. Ilícita es su práctica. Habíamos enloquecido. Poníamos en peligro el orden, el sistema entero. Eso dijo. Ella caminó a su final, erguida, orgullosa. Un estertor de miedo me invadió al verla en las pantallas espectaculares que la revelaban al mundo como una imperfecta, traidora del leso derecho natural. A través de las pantallas todavía me vi sus ojos de almendra, su rostro sereno, iluminado por un sentimiento inefable, incomprensible para esta época. Fue puesta al despersonificador que, a través de su sofisticado mecanismo electrónico, le arrebató el raciocinio, convirtiéndola en un ser vegetal, en una marioneta sin hilos, sin alma. Mi grito fue visceral y largo como mis lágrimas, producto de la impotencia. Debo aclarar que jamás antes conocí el sabor de las lágrimas. Un nuevo sentimiento, pues, afloraba en mí. Así acaban los que aman el amor. Sentimiento que destruye, enloquece y mata, dijo la voz metálica, a manera de dramático epílogo. Yo también morí un poco desde aquel día, aunque mi destino fue diferente. El gran tribuno consideró, además de mi delito, los servicios prestados al orden. Mi destino sería Spádice, con los imperfectos, los marcados y despreciados por la sociedad civil perfecta de la tierra y su gobernante Odín. Mi nombre fue borrado del libro ciudadano. Mis estigas serían la soledad y el vacío en las islas prohibidas de Spádice. También lo creí, pero sus sucesos recientes aquí han renovado mi esperanza. He visto, tierra adentro, grupos de imperfectos organizándose para vivir en la naturaleza. Algunos forman la vida social primitiva. Cierta mañana un peregrino me comentó cómo los imperfectos destruyen el transportor molecular, especie de cordón umbilical que nos unía a la Tierra. No habrá más deportaciones. Tal vez haya problemas allá y cambie el orden en Odín. Quizá renazcan las emociones, los sentimientos y las pasiones del hombre en el futuro. Quizás se regeneren la equidad y el amor, tan buscados por los antiguos. Tal vez implante de nuevo la pena capital para suprimir a los imperfectos. Eso ya carece de interés para los que Spádice tenemos una nueva tierra. Una noche soñé, bendita aventura, Mercinio venía hacia mí. Estaba en la isla Delta, sentado, como suelo hacerlo, frente al mar. Se detuvo solo un momento y me tomó de la mano. Me elevó cada vez más alto, más arriba. Entonces los surtidores que eran los cielos se abrían y me abrazaban cálidamente, sin mojarme, porque no era agua sino nubes esmeraldinas entre las que me desplazaba suavemente. Luego emergía la luz perpetua que iluminaba el mar de la serenidad. Ella se adelantaba con los brazos extendidos en abierta invitación y me invitaba a hablar sin voz.
sonrientemente, pero se desvaneció antes de poder alcanzarla y el desasosiego me devolvió a la dolorosa realidad. No la he vuelto a ver ni a soñar, pero la columbro. Sé que está cerca y que la veré de nuevo. Ahora creo en el mar de la serenidad como mis ancestros creyeron en el Ser Supremo. Tengo la certeza de que una voluntad suprema ha diseñado el andamiaje para la vida en nuestro universo. Muy a pesar del orden de Odín, que jamás logró quitarme el credo del amor, que es bondad y perdón. La humanidad tiene derecho a saberlo. El amor es un sentimiento extraordinario, inefable, doloroso, pero sobre todo, creativo. Ahora estoy tranquilo, sentado frente al mar, y esperaré aquí hasta volver a encontrarnos. Sé que mientras alienta el amor, la humanidad seguirá adelante. Título 5. El santuario vacío. La barca. Un cayuco labrado de una sola pieza en la corteza de un árbol. Se mecía sobre las aguas tranquilas. A ambos lados del estero, el mangle pintaba su territorio de verde. Algunas palmeras descollaban sus columnas como altos paraguas. Desde ahí podíamos ver la casa del viejo Tilo, hecha de caoba, mangle rojo y techo de palma, bañada con el frescor de los árboles frutales y una vegetación llena de sonidos y fragancias. Extrañé que no saliera a saludar mano en alto, según lo acostumbra, o que sus perros no corrieran soltando sus ladridos al viento, denunciando la presencia de algún extraño. Periódicamente visito a Tilo, pues disfruto la estadía tirando cordel en el estéreo o ayudándole en tareas cotidianas. Lazos de amistad que vienen desde la infancia. Antes de marchar a la ciudad donde me quedé después de los estudios, así se renuevan. Miraba multiplicarse mi imagen en las ondas y desvanecerse al vaivén lento de la frágil embarcación. Debajo de la mansa superficie podía adivinarse la fuerza de la corriente, confirmando la máxima de las aguas no se confunde. Entonces reparé en algo. El canto de las aves había cesado y las garzas parecían jirones de nubes sobre las ramas. Era como si todo movimiento hubiera cesado. El viento no mecía las crestas de los árboles y había cesado la voz silbante de los pinos erguidos cerca del estéreo. Instintivamente miré el cielo, límpido hasta la curvatura del horizonte. Aquel silencio subyugaba todo, como un presagio. Mis sentimientos decían que algo estaba fuera de lugar, y sentí como mi corazón aceleraba su ritmo, fustigido por un temor no secreto. Apoyé mi cuerpo sobre la pérdida, con cuyo impulso mi embarcación llegó a la orilla. Corrí a la casa de Tilo. Adentro reinaba el mismo silencio tenso. Nadie estaba en su interior. Súbitamente aquel éxtasis fue roto por una lluvia de fuego. Bolas de fuego se precipitaban sobre el boscaje, cerca de donde me hallaba. El techo del galerón donde se varan los cayucos y encabalgaban las redes, hecho de guano tejido, era devorado por largas leguas de fuego. Más allá de los potreros, la reguería también era pasto de las llamas. Quise salir corriendo, ponerme a salvo, pero algo superior a mis fuerzas me mantuvo como sembrado al suelo. No terminaría ahí mi estupor. Sentí que la vivienda se desprendía de la tierra. En tanto me aferraba a sus maderos, vi, desde los aires, la superficie aparentaba mansa del río, alejarse, islotes de manglares, y más allá el verde brillante de la selva. Cerré los ojos para no sentir el vértigo, mientras repasaba mentalmente alguna oración aprendida en mi infancia. No sabría precisar cuánto tiempo transcurrió. Tuve la sensación del descenso y de estar inmóvil nuevamente. Solo entonces, no sin miedo, abrí los ojos. Miré a través de la empalizada. Una claridad irreal se filtraba desde afuera. La curiosidad venció al temor inicial y salí. Estaba en un valle sembrado de árboles y flores, a poca distancia de donde me hallaba. Corrió un arroyuelo. Pájaros desgranaban sus trinos y vuelos entre los árboles. Más allá, sobre una planicie florida, se levantaba una construcción cuya arquitectura inducía a pensar en un nuevo convento. Quizá algún castillo como los que todavía existen en Europa, o que se ilustran las páginas de los libros de cuentos de hadas. Un sol naciente daba pinceladas de vermellón y naranja a los arreboles. Decenas de mariposas revoloteaban entre el follaje. Mi pecho estaba despojado del miedo, y mi razón no se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Sentí el impulso, como un llamado, de ir a la construcción que se realizaba adelante. Pensé en cruzar el arroyuelo, pero antes de acceder a la acción, ya estaba ahí, en el atril de aquella portentosa estructura de ciclópeos muros. Frente a mis ojos, por los aires pasó el feliz deslizamiento de Pailebot, de dos velas en dirección al sol.
No quería explicarme cómo se mantenían volando ni cómo realicé el milagro de estar ahí con solo pensarlo. Mi lógica aletarjada no permitía demasiado. Las puertas abiertas eran una invitación. Entrar no era curiosidad sino necesidad. Comprobé, era un templo. Debió ser una catedral portenosa a juzgar por las dimensiones de las naves y nichos, ahora abandonados, sin gente, sin luz y sin asientos. La soberana estructura de la nave mayor, llena de luz, imponía respeto. Su grandeza me hizo sentir indefinidamente pequeño. Avancé hacia el altar de piedra rústica sobre el cual descansaba un viejo volumen. Ninguna imagen pintada, ningún busto escultórico. Con emoción indescriptible, atraído por una voluntad ajena, me detuve frente al libro abierto. Mis ojos se hundieron en la lectura. Cuando leí vibraron hondamente mi espíritu. Qué profunda sabiduría y plenitud de verdad te contenían aquellas páginas amarillas, escritas con signos desconocidos, pero que podía interpretar y leer con fluidez. Es tan sencilla la verdad y tan sublime. Un destello de lucidez brilló en mi mente. Quería memorizar aquellas líneas, repetirlas en voz alta, pero la ansiedad y la desesperación se apoderaron de mí en todo mi ser. En el límite del desazogamiento levanté la mirada y vi todo lleno de una luz difusa, como a través de nieblinas. El aleteo repentino y fugaz de una paloma solitaria que atravesó la nave atrajo mi atención. De pie, fijado al suelo, mis ojos recorrían aquel santuario vacío. Una música dulcísima comenzó a inundar el recinto, suave como un murmullo, primero, y potente después. Un coro de voces, entonces, entonó algo semejante a un himno de alabanza en un idioma extranjero que yo no entendía. Aquel canto lo repetía el viento, las aves, el mar y las espías, afuera. Vino al delirio, la sensación del vacío. Otra vez algo me impulsaba hacia arriba, tirado por hilos invisibles. Esta vez no tuve miedo y miré nuevamente todo el espacio, el templo, el paisaje. El coro languidecía en la distancia sus estrofas sagradas. El vacío comenzó a inundarme, mi entendimiento se nublaba y no podía retener en la memoria los párrafos leídos. Tampoco repetía las estrofas del coro. Alguien me gritaba desde muy lejos y el eco percutía en mi mente. Martillaba mi cabeza como mi nombre. Sentí caer. Desesperado quise asirme de algo sólido y entonces la mano amable de Tilo me contuvo. Vi su rostro recio y curtido por el sol sonriéndome. Temblabas todo, me dijo. Y nada más comencé mi extraño viaje en el sueño. No recuerdo nada más, pero siempre que miro pintarse el cielo con los colores del amanecer, viene a mi mente el santuario vacío que seguro estoy existe en algún lugar. Título 6. Encontrar el paraíso. La muerte se acerca y la sombra que la precede ha tenido una influencia suavizadora sobre mi corazón. Edgar Allan Poe. Corría el año de 1872, cuando arribó a la perla de los ríos aquella nave. La expectación natural entre los pobladores, cada vez que se acercaba un barco, pronto llenó el muelle. Cuando hubo atracado la embarcación, de ella descendió un solo hombre, alto, de barba bien cuidada, blanco e impecable vestido, que saludaba con leves inclinaciones de cabeza y descubriéndose el sombrero ante los curiosos. Quienes le vieron aseguraban que su personalidad imponía respeto. Sobre su mano derecha y entre sus dedos descansaba una pipa de tabaco que eventualmente llevaba a la boca. El capitán Marcial Márquez, a la sazón del jefe de la guarnición militar, le dio la bienvenida, ya que le agradeció la distinción con un español que denunciaba influencia francesa. En los días siguientes se le vio vagando por el puerto, apoyando la mirada en el horizonte como quien carga sobre sus hombros el peso de distintas distancias y recuerdos. Las mujeres recibían con agrado el saludo fino de aquel caballero que, en las tardes frescas de aquel verano, se le miraba jugar ajedrez en la casa del capitán Márquez, con quien trabó sincera amistad. Se decían del forastero muchas historias. Una de ellas había sido custodiado de majestad de Carlota Amalia durante el imperio Maximiliano. Su francés era impecable y, aunque casi no hablaba su idioma, ocasionalmente se le escuchaba alguna palabra o frase corta, que así lo confirmaba. También comentaban que era un acudado francés rechazado en la capital del país por la encendida pasión patriótica de los liberales. En la perla de los ríos ardía aquel fuego liberalístico, pero nunca rozó plática alguna el visitante en función de la política. La natural desconfianza de algunos liberales localizados sobre el visitante, por su enigmático origen, fue superada por la proverbial hospitalidad. Pronto también el distinguido inquilino les enseñó muchas facetas de su personalidad. Montaba a caballo y emprendía largos paseos.
gustaba de la lectura y la música, sobre todo mucho respeto por las costumbres y creencias naturales del pueblo. Con ayuda del capitán Márquez adquirió un terreno en rebeldía donde comenzó a construir un chalet tipo francés que, terminando al cabo de algunos meses, era una casa bellísima ceñida en sus flancos por setos de flores silvestres bien cuidadas. Mientras una vereda cercana del Palma Real conducía al pórtico de la vivienda, con sendos balcones bajos, toda ella era elaborada de madera de la región. Coronaba a su altura un ático o pequeño estudio con un amplio ventanal desde donde se dominaba el paisaje hasta el río. Allá cambió a vivir el visitante cuyo nombre ya estaba en boca de todos, René Dalcroix. A su servicio entraron varios hombres y jóvenes, ya que una vez instalado decidió dedicarse a la cría de ganado caballar de bella estampa, algunos de los cuales montaba como buen jinete. Pero su bonomía era opuesta a sus excéntricas costumbres. En el chalet, además de él, solo permanecía mamá Juana, mujer negra y alegre, hija de inmigrantes jamaiquinos, también muy reservada, pero hacendosa y amable. Era su ama de llaves, persona de su mayor confianza. El barco atracó muchas veces en el pequeño muelle de espigones de palma y tablones, adaptado a tal fin. Muchas cosas trajo a la casa de la Cruz, pero destacaban aquel lustroso piano instalado en un ángulo de amplio salón de recibidor, y el cual colocó sobre la chimenea. La tempestad, un Rubens que se transmite a quienes lo admiran, las fuerzas desencadenaban de la naturaleza, como las tempestades inferiores del alma atormentada, según la opinión del capitán Márquez. El estudio del ático se hallaba tapizado de libros, obras inmortales de grandes autores de la literatura universal. Había ahí, en un ángulo que recibía una claridad exterior o la luz de la estampa de aceite, un caballete con lienzo inacabado donde se admiraba el boceto de una mujer, a 2/3, sentada. Seguramente entre las muchas virtudes del dueño de la casa, también destacaba su afición por la pintura, a juzgar por ello. En las noches tibias de primavera, durante el plenilunio, lo mismo en las tardes polomizadas de otoño. De aquel recinto acogedor escapaban las notas del piano, engarzadas en dulces armonías que al poco tiempo se troncaban en casi lamentos. La única que jamás hablaba de aquello era la vieja criada, que sentía un sentimiento de lealtad y especial cariño hacia el amo, como ella le decía, y vivía dedicada a él. Al acentazo se le miraba cabalgar por las mañanas, recorriendo sus amplios territorios, demostrando indulgencia con los trabajadores y sus familias, a los que acogía en su progresista propiedad. A veces compartía una cruzada de caza o de pesca para compartir al par de la invitación que frecuentemente le hacían otros hacendados. Cuando iba a la perla de los ríos, los jóvenes cazaderas exhalaban suspiros encendidos de sus pechos hacia el hombre que, recio, afable y enigmático, no mostraba por ella sino respeto. Algo singular era que no acudía a los bailes. Poco más de un lustro había transcurrido desde la llegada del caballero francés aquel mes de agosto. Los árboles frutales impregnaban el aire con sus aromas, nance, guayabas blancas y rosadas, mangonila. La gente hundía sus cestos de bejuco tejido en el río para captar tapotas, pececillos muy gustados en la gastronomía de la región y que en esta temporada hacían su arribazón. En los alrededores de las trapiches oleadas buzonas impregnaban el aire por la industrialización del piloncillo y el aguardiente de caña. Sin embargo, todos aguardaban el alerta porque en esta época del año, a causa de las constantes e intensas lluvias, las crecientes del río provocaban desbordamientos que inundaban los terrenos de cultivo y las viviendas. Aquella noche precisamente llovió como si las compuertas del cielo se hubiesen roto. El agua golpeó los bordes del río y muchos árboles cercanos a la orilla se desplomaron, trayendo tras de sí varios metros de terreno. Era como si la mano invencible de un titán sin nombre los reclamase suyos. Al bramido de las aguas se sumaban al alarido de los animales domésticos, las aves de corral y el ganado. El trueno formidable retumbó en toda la extensión de la atmósfera, detrás de las gacelas del viento y el relámpago cegador que agrietaba el cielo. Toda la furia de la naturaleza que Rubens logró aprisionar en su pintura detalle a detalle ahora estaba desencadenada sobre la tierra. Cuando la tempestad tuvo mainado, el capitán Márquez improvisó visitas a las caserías de la ribera, ayudando a cortadores de madera, a los campesinos y a sus familias, poniendo a salvo en quintas, fincas y haciendas. Con las primeras horas del día, el capitán arribó a la casa de la Cruz. Mamá Juana le condujo al recibidor adornado con sobriedad, pero buen gusto. Poco después le informaba nerviosa y angustiada que el amo estaba en el estudio, al parecer enfermo.
El capitán subió a prisa detrás de ella. Halló a de la Cruz caído sobre la mesa del estudio, sin vida. Quizá un síncope le causó la muerte prematura, pero en vez de rictus de dolor, un gesto de infranqueable serenidad llenaba su rostro. Bajo sus brazos estaba un papel donde seguramente escribía algo al momento de su muerte, porque la pluma había escapado de sus escasos centímetros de la mano y el tintero estaba abierto. El encabezado era visible: fino y leal amigo, Capitán Márquez. El aludido dobló el papel y, guardándolo en la bolsa de su uniforme, procedió a auxiliar en la atención al cuerpo de su infortunado amigo. Era un día luminoso, pero gris, y doloroso para muchos. Cuando bajó a la tierra el feltrero del noble hacendado, la pérdida era auténtica, pues había sido benefactor de muchos. El capellán de la ermita, el señor San Francisco Joaquín, ofreció una breve ceremonia luctuosa. Sobre la tumba quedaron racimos de flores silvestres como ofrenda póstuma, y una cruz de madera con las iniciales del eterno ausente. Cuando todos se marcharon, el capitán volvió al estudio del ático. Tomó asiento ante aquella mesa de cedro labrada por algún ebanista de manos prodigiosas, rodeado de libros, bajo la luz débil de las bujías de la lámpara de aceite. Suavemente desdobló la hoja que rescató de entre las manos del ocio, escrita con una caligrafía impecable al comienzo y descuidada al final, como si estuviese a prisa por concluir. De puño a letra desde la cruz leyó: fino y leal amigo Capitán Márquez. En estos años que gratamente me llevará a la eternidad, la amistad engendró por usted un formidable respeto. Fue suya la primera mano amiga en la tierra bendita por Dios, que tanto me recuerda a la mía, en Francia, a donde ya no volveré porque siempre irá conmigo. Juzgo una obligación y deber de dirigible estas líneas porque después de esa noche solo la providencia sabe cuál la hemos de coincidir en el plano espiritual. Le suplico no obstante un último favor. Esta noche, que ha de ser para mí la última, ella ha venido por mí. La oí en el viento murmurando mi nombre, llamándome, golpeándome los nudillos de sus dedos contra mi ventana. El evangelio del matrimonio existe para las almas que se identifican como gemelas en el amor. He esperado con ansia este prodigioso y no puedo acobardarme en su realización. Ahora sé que quien intenta escapar del dolor creyéndolo hiriente encuentra una resignación lisonjera alimentada por la esperanza. El dolor, no obstante, es la auténtica dobladez del amor, y hay que entregarse a su voluntad plena para arder en el fuego divino. Hoy iré al encuentro de la plenitud del juramento que hice antes del altar, el mismo que refrendé con un beso sobre la frente de mi amada en su lecho de muerte. Un día creí tocar el Edén con mis manos, pero era un espejismo. Me dediqué a buscar la paz para mi atormento espiritual. Así llegué aquí, donde la generosidad de la tierra y su gente me enseñaron que el amor existe. Me voy, capitán, al país del cual nunca se regresa. Mi búsqueda, mi sufrimiento tocan al final. Le ruego en nombre de mis amistad repartir los bienes de la hacienda entre los peones. Reserve el chalet a mamá Juana. Guarde para usted el piano y el Rubens, que no estarán en las otras manos mejor cuidadosas que las suyas. Considérelos un pago por cuidar y defender con su vida, porque sé que lo haré si fuera necesario, el retrato de ella. Al fin el cielo se compadece de mi soledad, y la eternidad abre sus puertas para mi alma doliente. Voy a su encuentro, fraternalmente suyo, hasta volver a encontrarnos. Al levantar la mirada, el capitán descubrió sobre el caballete el retrato de una joven de tez pálida y ojos grandes color gris perla, sentada. El pelo castaño caía en su cascada a media espalda. Aquellos ojos parecían vivos cuando la luz formaba claroscuro sobre el lienzo. A su espalda, de pie, un hombre también joven, descansaba suavemente su mano derecha sobre su hombro de la mujer. El capitán supo distinguir en aquellos rasgos varoniles la figura de su inolvidable amigo de la Cruz. Sonrió enigmático. Descolgando el cuadro, lo envolvió con lujo de cuidados, llevándolo consigo después. En la perla de los ríos se contaba que hasta el día de su muerte fue religión del capitán Márquez depositar flores frescas debajo de aquel cuadro. Título 7. La bella desconocida. Barra de Navidad es sencillamente espléndido. Un mar sereno y un cielo límpido, apenas surcado por gaviotas, conjugan sintonías para el alma. No obstante, poco apreciaba yo aquel regalo de la naturaleza adaptado por el hombre. Más que atender la invitación al Encuentro Nacional de Escritores, buscaba allí una salida a la melancolía que, al paso de las semanas, amenazaba convertirse en depresión. Ni siquiera la lectura o los debates de los participantes en el encuentro atraían en mí la menor motivación.
La abstracción era patética, los actos casi reflejos, tan profundos eran marasmos mental en los que hallaba. Al mediodía, durante el receso de la comida, uno de mis compañeros hizo referencia de ello. ¿Qué pasa con tu entusiasmo? Otro contestó antes. Está guardando su energía para la tarde. Su tema acerca del Spanglish anuncia un temblor de 8 grados Richter en el seno de la Real Academia de la Lengua. ¡Ánimo! Mañana a las 11 será la clausura, añadió el primero de buena fe y me acercó una cerveza. Era un día espléndido, luminoso. La charla de la sobremesa estaba salpicada de los tópicos propios en cada caso y con risas espontáneas era celebrado cualquier chascarrillo. El último día del encuentro me pareció de lo más fatigado. Mi conferencia cayó como el último adalabazo, sin pena ni gloria. El encuentro tocaba a su fin. Después de la plenaria, el gobernador de Jalisco vendría a clausurar los trabajos a media mañana del día siguiente. Muchos se adelantaron a celebrar. Sin ánimos para compartir con nadie, quise estar solo. Materialmente escapé de mis compañeros y conduje mi automóvil a San Patricio de Melaque, distante unos 5 minutos de la zona hotelera. Confundido entre residentes y visitantes, allí era nadie. Caminé algunas calles y me senté en la banca de un parque. Miraba sin ver, extraviado en el laberinto de internas elucubraciones emocionales. No reparé en que en ningún momento una mujer llegó a compartir la misma blanca, sino hasta cuando su voz, suave y distante, me volvió en mí. En mi pueblo dicen que cuando un hombre está solo y suspira, es porque algo doloroso le quema el alma. Volví a mirarla. A la luz de la lámpara mercurial pude admirar su rostro. Era bonita. Sus rasgos eran finos, sus ademanes estudiados. Debía tener 30 años de edad, quizá menos, pero no más de 35, me dije. Vestía con sobriedad y buen gusto. El pelo formaba una ligera media luna hasta la sien izquierda. Sus ojos tenían el color de trigo maduro. Si de algo estaba seguro, es que no formaba parte del encuentro. Quizá fuera extranjera, de los miles que visitan esta región, aunque su español era impecable. La plática de entrada fue trivial, sin algo específico. Dijo no ser del puerto. ¿Acaso perteneces a algún lugar en especial?, bromeó. A pesar de vivir en las ciudades, de alguna manera el hombre sigue siendo nómada. A veces queremos ser de otra manera, inconformes con lo que somos. ¿Y qué somos? Viajeros, peregrinos, apátridas. Tal vez nuestra patria está realmente donde nos tratan bien, donde nos sentimos a gusto, donde hallamos la paz interior que tanto añoramos. Su plática era fluida. Me sentí a gusto de poder hablar con alguien que comprendía mi búsqueda y nuestras voces se fueron por verdaderas de íntima comunicación, como dos viejos amigos. Caminamos, cruzamos el pueblo hacia la playa, a esa hora ya sembrada con fogatas alrededor de las cuales grupos de jóvenes se divertían bailando al tono de algunos ritmos, cantaban y consumían bebidas en ambiente festivo y agradable. Avanzamos hacia la ensenada y nos sentamos en la arena, el esmalte magnífico del cielo sin luna, pero tachondo por decenas de miles de estrellas, formado un arco en el horizonte. Ella levantó los brazos hacia el frente, abrió sus manos en línea recta y comentó: la distancia es cuestión de óptica. Si miras fijamente las estrellas verás que, por muy distante que se encuentren, puedes ponerlas entre tus manos. Este juego me encanta. Es un momento magnífico. Hazlo. Verás que no existe la distancia. Cuando no tienes nada entre las manos, es solo que la noche se termina. Lo hice. Lo hicimos varias veces. Reímos juntos, como dos chisquillos. Poniéndose de pie, se despojó de sus ropas y caminó hacia las ondas del mar, murmurantes, al dejar sobre la playa su aparente mansedumbre. ¿Vienes? Le obedecí, y como si fuese una invocación la seguí. Las olas nos alejaban y luego nos reunían. Remontábamos el vértice de aquel movimiento, y retornábamos exhaustos al punto de encontrarnos. En ese juego de espejos y renuevos el tiempo carecía de importancia. Mi dolor se desvaneció en las ondas de la distancia y, como no había hecho en semanas, viví para el presente. Probé la sal y la miel en los mismos labios, y el dolor y el placer se fundieron en el mismo latido. En algún momento las arenas recogieron nuestros cuerpos y nos venció el sueño. Cuando abrí los ojos, se había marchado. Algo había renacido en mí, pero necesitaba retenerlo. Evoqué el rostro de la bella desconocida. Volví al hotel, regresé al pueblo, me senté en aquel parque solitario y bajo las estrellas en la playa. Estuve 3 días más en el puerto. Cuando enfilé mi automóvil por la carretera, el domo tachado del cielo abrió su arco. El brillo de las estrellas me hizo recordar el por qué muy lejos que se encontraban caben entre mis manos.
Es un momento mágico. Sonreí. Separé mis manos del volante y repetí en voz alta: cuando no tienes nada entre las manos, es solo que la noche se termina. Título 8. Obreras de oficio. 1. Tus hormigas se llevaron todas las migas de pan, del pan que puse alrededor, pero para tu consuelo, la reina pasó mucho tiempo en la miel. Unas iban a la flor verde y muy pocas a la amarilla. La mayoría está con la reina en la rosa. Recogen no sé cómo la miel en las bolitas y se la llevan. Fin de la historia. Las tuve que adoptar. 2. A mi aposento urbano, un día cualquiera, llegó un grillo peregrino. A partir de aquella noche, instaló su sinfonía a modo de serenata, acallando el ruido de los vehículos y las ambulancias. Pasé de la sorpresa a la tolerancia. Muchas veces le busqué por la casa inútilmente. Quiso la suerte o la fortuna que permaneciera allí, oculto en algún rincón, arrullado mi descanso cuando el mal humor y el hastiado del urbanismo llegaba de noche a conciliar el sueño. Una mañana, cuando me disponía a abandonar la casa para acudir al trabajo, pude apreciar una procesión singular. Un ejército de hormigas cargaban en sus hombros al grillo, muerto por alguna causa. Seguí con la mirada a aquel cortejo, que no era canibalismo, sino muestra de respeto. En algún lugar de la casa lo sepultaron, pero cuando llueve, el agua trae eco del canto del grillo ausente. En los días sin lluvia siento más pesada la soledad. Título 9. La noche del perdón. La sociedad de siempre, hastio, cansancio, superficialidad, los signos más elocuentes de esas caras, elegantes trajes de noche, peinados y abanicos, al fin una función más, quizás sin el mayor atractivo, aunque sí otra oportunidad para cruzar apuestas a sucesos políticos en boga, satirizar algunas frases o personajes, una vitrina de vanidades, pues. Las luces se apagaron un instante. Al volver la iluminación mostró un decorado tan soberbio como exquisito en el cual predominaban los tonos oro y guinda. La orquesta inició su ejecución musical. Pocos identificaron el nombre, danzas polonesas, aunque la premiación con generoso aplauso. El coro acompañó una excelente interpretación de la Aleluya de El Mesías de Handel, seguido por el Barcalora de cuentos de Hoffmann. La orquesta anunció un paréntesis en su actuación, pero antes del encendido de las luces, sin previo aviso, apareció un personaje atrayente de inmediato la atención sobre el foro. Parecía un mago, aunque no figuraba en el programa de mano. ¡Qué vulgar!, se le oyó decir a una dama de la primera fila, que movía con estudiosos movimientos el abanico sobre su nariz reconstruida por cirugía. Se impuso de inmediato. Extraño magnetismo desprendía de su recia personalidad. Un blanco purísimo estallaba en su cuerpo esbelto. Cabello bien cuidado, lacio, color oro viejo, rozaba sus hombros. Si alguien hubiese visto de cerca sus ojos, no hubiese podido precisar si eran verdes o azules. Después de los primeros trucos que conquistaron la simpatía, mas no el interés de aquellas gentes frías, se detuvo frente al público y con una voz firme pero modulada habló. La paz también incumbe a los magos. ¿Cuántos de ustedes esta noche poseen esa virtud? Inexplicablemente, los asistentes se movieron inquietos en sus asientos. En una fracción de segundos, desfilaron por sus mentes mil y un sucesos y pensamientos. El señor Robinson pensó en el desfleco que tenía en la compatibilidad de la empresa. Si se descubría, iba a perderlo todo, absolutamente todo. La cárcel sería su destino. No soslayó el escarnio que traía su familia, cuyo apellido de abolengo era de mucha estima en los círculos sociales. Noel, hija del acaudado banquero, recordó su relación con Danilo, un pobre diablo sin fortuna y sin ningún futuro, a decir de su padre. ¿Cómo decirle a sus padres los de los 3 meses de embarazo? Su madre, respetabilísima dama cuyas acciones filantrópicas eran muy elogiadas en la sección de sociales de los diarios, también desnudó su alma. Pensó en las reacciones secretas, extraconyugales que de un tiempo a la fecha sostenía con su maestro de pintura, más joven que ella. Otro más se inquietó por un posible crack en la bolsa de valores, pues arriesgaba todo su capital en acciones de dudoso interés, según la opinión de sus corredores de bolsa. La voz del mago resonó una vez más, volviéndolos a la realidad. Si algo en el hombre ha perdido, es la fe, aunque la fe siempre se le acompaña y está con él. El escepticismo nubla su entendimiento y lo confunde. Dicen que nadie es perfecto, y hay algo de cierto, sino todo. Nadie está exento de tirar la primera piedra. En sus manos apareció una hermosa paloma blanca. Es la paz, y se las regalo. El ave retomó vuelo por los recintos seguido por varios centenares de ojos.
antes de volver a su dueño, que con otro ademán misterioso la desapareció. A veces la conciencia es una pesada losa, que solo la fuerza de la fe hace ágil. ¿Qué frase les gusta más? ¿Tus errores son olvidados o borrón y cuenta nueva? Tras la respuesta casi unánime, el mago remarcó: así sea. Antes de cubrirse de pies a cabeza con el manto púrpura que era su capa, se envolvió de tal modo que, ante el asombro de los representantes, sencillamente desapareció. Las luces volvieron a la sala y el público, puesto de pie, aplaudió a la espera de que el mago volviera al escenario, lo cual nunca ocurrió. La orquesta indiferente reanudó su repertorio con la interpretación del Nabucco de Verdi, después la pequeña serenata nocturna de Mozart. La gente se sumergió en aquel mar de armonías que de alguna forma transmitía paz a sus sentimientos encontrados y sus emociones tensas. Un renacimiento interior le reconfortaba a cada ejecución. Uno a uno fueron abandonando el teatro, pero al retornar el activo social con todos sus desafíos y peligros, un sentimiento inefable de armonía inundaba sus corazones, como si los moldes de la incertidumbre y el miedo se hubieran roto. Por alguna circunstancia, ninguno habló de la actuación de un mago en medio de un concierto. Título 10. Raptada por el diablo. La Perla de los Ríos es un pueblo pequeño, pero en ella convergen cada fin de semana, sin falta, gente que viene de los ejidos de la ribera. Llegan en cayucos impulsados por pértigas o canaletes, como también se les llama. Familias enteras vienen a la ciudad. En las márgenes del río quedan las barcas. El fin es surtir los víveres en las tiendas, especie de estroquillos donde adquieren productos de consumo básico, utensilios domésticos, granos para la siembra, herramientas para el campo, cubetas y tinas galvanizadas, ollas y potes de peltre, perdigones y balas para escopetas y pistolas, en fin, todo. Las mujeres que vienen al pueblo visitan la iglesia del santo patrono acompañando de sus hijas, en tanto que los varones están en la tienda y se dan una escapada a la cantina. Es un bello espectáculo ver cómo se deslizan las lanchas y los cayucos a lo largo del río, en uno y otro sentido, como intercambiando saludo con la mano en una alta señal de despedida o diciendo adiós con el sombrero. Uno de aquellos días en el pueblo no se hablaba de otra cosa como no fuera la desaparición de una mujer llamada Petrona. En voz baja, pero sin dejar de repetirlo todos, comentaban que había sido raptada por el diablo. En la cantina donde mi padre tomaba las copas con sus amigos, aquel era el tema del día. No faltó quien dijera que había tenido encuentros con las brujas. Torcuato era uno de ellos. Contó que se le sorprendió la noche en el monte y volvía a su vivienda. Cerca del río escuchó risas femeninas y, asomándose por entre la vegetación, vio 3 jóvenes que nadaban desnudas. Salieron a la orilla y jugando entre ellas. Entonces fue testigo de la metamorfosis. Vio cómo las 3 se convirtieron en lechuzas. Cerca de la orilla quedaron los cuerpos, cual si fueran envolturas humanas. Asustado y temblando por su vida, corrió a su jacal, que no distaba demasiado de aquel sitio, trayendo chile y sal. Los untó en aquellos cuerpos, dándose luego la fuga y guardándose lo ocurrido. Días después supo que 3 jóvenes se hallaban lastimadas de sus cuerpos con llagas como de quemadura y que, pese a los esfuerzos de los curanderos y del médico del pueblo, nadie pudo salvarles la vida. Esto contaba Torcuato, a la sazón del tema de la mujer raptada por el diablo que, en las mujeres, las hacía santiguarse y cubrirse de la prisa el rebozo, mientras apresuraban el paso. Petrona era una mujer de avanzada edad que parecía algunos trastornos. Cuando le venían los ataques que sufría convulsiones, ponía los ojos en blanco, se mordía la lengua y echaba espuma por la boca, cosas que eran interpretadas de posesión diabólica. El asunto de su desaparición fue llevado y traído por varias semanas sin que nadie supiera nada sobre su paradero. Hubo quien aventurado que se había marchado sin avisar a nadie. Varias versiones igual verosímiles sin nada en concreto. Cuando el asunto casi se había olvidado, unos cazadores trajeron los restos de una mujer que, a juzgar por la estatura y las ropas rotas, debió ser en vida Petrona. Ajuntaron que era ella. Los hallaron en los zarzales meses después de su desaparición. Todo el pueblo acudió al entierro de los restos. Se cumplió con el ritual católico de los rezos, aportando a los vecinos gallinas, pollos y algún cerdo para los tamales. Sin embargo, quedó en la memoria popular que Petrona había sido raptada por el diablo. Título 11. Policarpo el brujo. Era negro y corpulento. Su voz denunciaba influencia afroantillana y era temido por su oficio, brujo. Vivía en una choza de tástice y pencas de guano. Allá se acercaban únicamente quienes buscaban sus favores como curandero, especialmente señoras que le confiaban a sus hijos para que les levantara la mollera, el cuajo,
les curara el empacho, el mal de ojos, el susto o el calentamiento de cabeza. También iban a verlo jóvenes casaderas para que les leyera las cartas, les interpretara los sueños, les dijera el futuro, así como esposas abandonadas en busca de algún hechizo para regresar al cónyuge. En público, sin embargo, nadie se atrevía a confesar que había consultado a Policarpo, aunque era un secreto a voces. Se le miraba poco por el pueblo, pero cuando lo hacía montado en un hermoso penco, portaba un machete enfundado en cuya cacha lucía grabado un galgo. En la cantina era respetado y temido por los parraquianos, a quienes su hija Esmeralda, de escasos 17 años, era admirada y codiciada por los varones, aunque se cuidaban de externarlo en voz alta, so pena de despertar la ira de Polón, como le decían, que era guardián extremadamente celoso de su hija. Varias veces lo vi con detenimiento. Tenía ojos brillantes, de mirada penetrante, hipnóticos y de piel lustrosa, como el plumaje de las anates. Esmeralda, en cambio, era dueña de un cuerpo firme y bien formado, escultural. Venus, mulata que despertaba en el sexo opuesto de las fantasías del erotismo, fungía como ayudante de su progenitor. Separar una cortina permitía el acceso a un altar de varios niveles, frente al cual se realizaba el ritual. Muchas imágenes de santos, veladoras encendidas, algunos colores, imanes y herraduras forradas con cintas, oraciones impresas, una cruz negra labrada en una sola pieza de madera, rosas recién cortadas colocadas en vasos de cristal con agua, ramas de albahaca y ruda, algunas fotografías clavadas con alfileres. Lo más impresionante ahí era un cráneo humano colocado en la mitad del altar. De un pequeño brasero escapaba un humo aromático y penetrante que impregnaba el recinto, producto del incienso quemado. De Polón se contaban muchas cosas, entre otras que por las noches visitaba el cementerio, oficiaba misas negras y chupaba la sangre a los muertos. Yo lo vi varias veces realizar su trabajo. Hacía sentar en un taburete del paciente y se colocaba en el suelo, sobre un petate, colocando las manos sobre las rodillas para invocar al espíritu bueno. Movía rítmicamente la cabeza de atrás para adelante y viceversa, respirando y exhalando con resoplidos antes que un estertor se apoderara de su cuerpo, ya poseso por el espíritu, según explicaba. Entonces su voz era ronca, hueca, alargada, identificándose como un ente que requería al cliente acercarse a su visita, y así, en trance o estado como él decía estar, diagnosticaba. Resultaban ser fórmulas sencillas, 9 ensalmos, una remada por el cuerpo con hojas de Sinanché o San Martín, que son aromáticas, baños de agua tibia con 12 capullos de rosa al mediodía, untarse belladona u hojas de zorrillo para rehumar el tiempo de nortes, un purgante con aceite de recinto y té de llantes u hoja de cucaracha, agua de coco puesta al rocío nocturno, savia de papaya, huepazote para los bichos y algunos antibióticos de farmacia. Visto así, no resultaba difícil aprender el oficio de brujo. Ocurrió un día que Polón traía a su hija a planazos de machete a lo largo de la calle. El pueblo entero no salía de su asombro, pues él jamás había puesto la mano encima de su tesoro, como la llamaba. La encerró en su casa y por varios días nadie la vio, aunque se le escuchaba llorar. Alguien contó la razón del incidente. Esmeralda tenía novio y su padre la encontró besándose con aquel. Bajó del caballo y a planazo limpió cargo con ella hasta su casa. Ante la mirada divertida y hasta morbosa de muchos, era lo menos que podía ser un padre ofendido. Justificaba la moral rígida del pueblo. Los correctivos en los menores para que se eduquen eran severos. Esmeralda demostró que el amor era más fuerte que el miedo a su padre. En abierta rebeldía escapó y gritó pulmón abierto en el mercado que su progenitor era un farsante, estafador de incautos y crédulos, con el cuento de que los espíritus. Incluso denunció relaciones sexuales que sostenía con algunas señoras respetables que así pagaban sus favores. Después de aquello se fugó con el novio y nadie volvió a saber de Perla de los Ríos. Ahí hubiese quedado el asunto de no ser porque cierta tarde un joven ofendido se plantó frente a la casa de Polón, pistola en mano, reclamándole a este haber abusado sexualmente de su esposa. Enfrentó al brujo con todo el coraje que era capaz y le disparó en una pierna. A causa de aquello, Polón quedó cojo, pues la herida se le infectó y ni todas las brujerías impidieron que le fuera amputada. Otro día, los gendarmes acudieron a su casa. Quedaba detenido por los delitos de robo o despojo. Una mujer demandaba la devolución de un lote de joyas que le había entregado por unos trabajos que no funcionaron. Aquella fue la llave que abrió una lluvia de acusaciones. Ahora sí, muchos conocían a Polón, y era para exigirle cuentas. La cárcel abrió sus puertas para recibir al brujo y alojarlo en una celda durante 12 años, en los que nadie recordó si a alguien algún favor le debía. El pueblo repetía en contra suya la sentencia: quien mal anda, mal acaba, o lo que es lo mismo, el que obra mal se le pudre el alma.
Título 12. El Vengador de la Selva. Antes de despuntar la noche han venido a la casa casi una decena de hombres de las cercanías. Irán de cacería. Paladean el triunfo por anticipado. Si de algo es tan cierto es que no vendrán con las manos vacías. Traerán venado de cola blanca, acaso la pieza más preciada. Quizá algunos armadillos, tepezcuintle, conejo, jabalí o mapache. Cuando se prepara la cacería, los hombres alistan sus instrumentos, armas de fuego, sobre todo rifles. Devuelven el filo a los machetes con limas de hierro o piedras de esmeril. Revisan lámparas de mano y sordas y quinques. Se visten como en un ritual extraño. En esta ocasión van por el jaguar o tigrillo que ha estado rondeando alrededor de la casa. Destruyó el corral de las vacas, mató 2 perros y dejó lastimado a otros. Otras veces van los camperios allá donde la canícula ha secado las pozas y el lodo tostado ofrece un panorama desolador entre los salitares y el chaparral. El terreno parece un mosaico de fango, pantanos y lodo seco. Las ramas desnudas de los árboles que salpican el paisaje merecen perezosamente. Parecieran aullar maldiciones contra el cielo encapotado, plomizo de día, negro total por las noches. Adentrarse en esa zona entraña un gran riesgo porque la habitan grandes reptiles. Las nauyacas 4 narices, traicioneras y venenosas. El lagarto que se confunde con el fango para atrapar a sus presas con ágiles movimientos. No obstante, su pesado cuerpo y sus cortas extremidades son terribles. Por esos lares también abundan guaos, pochiotroques, mojinas, tan gustadas en la gastronomía familiar de esta región. La meta es capturar algunas tortugas o sacar algunos nidos, pues es la época del desove. En toda Odisea aprendí anfibios como el guao o su pariente el chiquihuao. Por ello se aventuran los cazadores hasta la zona de pantanos, apoyados en sus armas. Cuando los cazadores embarcan en la nueva aventura del jaguar, mamá no disimula su preocupación. Un temblor indiscreto denuncia sus manos mientras prepara el pilloncillo y finge atizar el fogón. Sabe que en aquellas parejas hay algo más peligroso que la serpiente, el cocodrilo y el mismo jaguar. Se trata del candilero. Su mención apenas es motivo para santiguarse. Con voz trémula me dice: es el vengador de la selva, el vigilante malo. Nadie que haya visto su cara ha vivido para contarlo. Quien logra ver a distancia el candil rojo en sus manos sabe que es hora de huir si quiere salvarse. Quienes lo vieron de frente enloquecieron o han sido hallados sin vida, sin una sola gota de sangre, arrugada la piel o desgarrada blanquecidos los huesos. Los cazadores se marcharon acompañados del ladrillo insistente de los perros. Las lámparas emiten un halo de luz que traslada a la oscuridad. Avanzan hasta perderse de nuestra vista. La selva, como un pulmón gigante, se contrae y se dilata profundamente. Las florestas duermen y acaso el canto agudo de la lechuza interrumpe el monótono ritmo de los grillos. El viento que sopla del río embalsa la caldeada atmósfera y el olor de penetrante del monte penetra nuestros pulmones. Mamá calla y persigna nuevamente. Me agarró a su falda y rezó con ella para que ninguno de los ausentes esta noche tenga algún incidente lamentable y menos un encuentro con el candilero. Título 13. Costumbres y leyendas. Al rayar el mediodía del sábado, se suspenden las tareas. Se abandonan la tala de árboles para las carboneras, las siembras, los cultivos agrícolas, la preparación de embarques, las perseguirías y toda actividad productiva. Es una costumbre. Con las primeras horas de la tarde, los rancheros embarcan llevando a sus hijos de 7 u 8 años en adelante, como mi padre. Los cayucos ponen en proa hacia los laureles, haciendo propiedad de la familia Hernández, en la revesa. El saludo de arriba es proverbial. El ladrar de los perros y el correr de las aves del corral son algunas de las maneras que muestran de júbilo también. El lugar de reunión está cerca de los proteros, a la sombra persimente del añejo y fondoso laurel. Me gusta este lugar, especialmente en el verano cuando las turbonadas sacuden a esos colosos arrebatándoles un minúsculo fruto y algunas ramas. Desde aquí veo cómo el sol declina y se esconde detrás de los altos penachos de la selva. La algarabía reina, algunos han traído licor de caña, otros una guitarra. A ras del suelo ha improvisado un fogón con trozos de tinto, donde se soazan. Estivados, pejelagartos y tenguayacas, la plática no tiene eje formal. Varía de anécdotas a sucesos. Beben y cantan. Ha llegado la noche. El fuego se mantiene vivo con ramas secas y nos alumbra. El movimiento cambiante de las sombras me intimida. La conversación ha tomado un giro moderno a modo de intercambio de expresiones o de vivencias. Remigio la plática acerca de su reencuentro con el lagarto en la parcela. Corriendo en zigzag, escapó de ser devorado por el reptil.
El animal intentó seguir la ruta zigzagueante de su presunta presa, pero pronto quedó con la panza para arriba. Le hice cosquillas hasta que se murió de la risa, añade, y todos celebran el chascarrillo. Lupillo es pescador y abre un capítulo en la conversación. Refiere que, según lo encontraron sus abuelos, los manatíes descienden de los seres humanos. Este mamífero obeso o trompudo vive cerca de la desembocadura de los ríos. Cuando es pequeño, se le oye chillar como llanto de recién nacido. Si esto ocurre, los pescadores no hacen por capturarlo, pues tiene especial respeto particularmente por la hembra. Si bien miramos a la hembra, descubriremos que posee mamas como las mujeres, y en época de apareamiento se hace perseguir por dos machos en el agua. Avanza hacia algún islote en tanto los machotes se pelean por ella. Cuando llega a tierra firme se tira de espaldas y se espera la llegada del vencedor. Pues lo que yo sé de los manatíes, tercia Nicolás, es que su carácter es muy sabrosa. Su carne, perdón. Sabe como la del cerdo, y la lonja de grasa entre sus piel y carne la usamos en casa como manteca. Todos ríen por la ocurrencia, menos Lupillo, quien increpa. Ríanse si quieren, pero mi abuela decía que mientras Jesucristo petricaba en una barca, unos chiquillos traviesos le arrojaban agua y no le dejaban en paz, pese a que los reprendió de buena manera. El colmo llegó cuando aquellos volcaron en la embarcación. Entonces el Cristo se volvió hacia ellos y le dijo, ya que tanto les gusta estar en el agua, quédense en ella, y los convirtió en manatíes. Por eso nadie en mi familia come el manatí. Santiago es uno de los peones más viejos. Su piel, tostada por el sol, acusa los signos de los tiempos. Refiere que hubo un tiempo en el que los tigres no tenían rayas en el cuerpo. ¿Cómo las adquirieron? Interrumpe Pablo. Santiago continúa. Un día, estando en San José cortando leña, un tigre se acercó y él increpa, burlón, él por ponerle una cuña a la raja tras cada hachazo. Eso yo lo abro con las garras, le decía. El santo varón quiso darle entonces un escarmiento a la penitencia de Ferino. Le pidió que abriera el madero, como prometió hacerlo. Dócil, seguro de sí, metió las garras a aquel y le quedaron atrapadas en el tronco. Entró San José a la casa por un fuerte y lo descargó varias veces sobre el cuerpo del animal, haciéndole ver su obcecación. Luego lo liberó huyendo de este al monte. Desde aquel día, los tigres muestran los azotes sobre su piel lustrosa y retroceden cuando ven a un hombre con un cuero en la mano. Nuevamente las risas y los brindis. Mi padre, por su parte, hace una narración acerca de lo que le ocurrió a mi abuelo un Viernes Santo. Los días de la Semana Mayor son de recogimiento. El Viernes Santo la familia se reúne en casa y papá entonces canta canciones alegres que acompañan con la música que arranca la armonía. Al interior de la vivienda se filtra el resplandor del sol y el canto del gallo nos parece más largo y melancólico. Este día es guardado porque en el ser se recuerda el sacrificio de redención de Jesucristo. Las mujeres, el día anterior, adelantan la tarea doméstica, muelen el nixtamal y hacen las tortillas, lavan la ropa y hacen la casa, pues el viernes es casi sagrado. Algunas familias viajan a la Perla de los Ríos para escuchar misa en la capilla del Señor San Joaquín. Otras más permanecen en sus hogares y recrean entre ellos algunos personajes de la Biblia. Mi madre, mujer creyente, posee la sabiduría de los viejos que han vivido en el monte. Ella sabe muchas historias. Cuenta que los pescadores se abstienen de pescar este día porque podrían capturar un esqueleto en lugar de un pez. Si uno no se baña hoy, se corre el riesgo de morir otro Viernes Santo, afirma. Mi padre, hombre incrédulo y montaraz, quiso una vez desmentir aquellas patrañas, según él. Poniéndose de pie, acercó un pocillo de fresco chorrote y un filón de panela. Cruzó el zurrón sobre su pecho y con el afilado machete de la diestra se internó en el monte, seguido por los perros de caza. Horas después retornaba con un paso acelerado, nervioso. Mi madre, que lo esperaba con el quicio de la puerta, corrió a su encuentro, alarmada. Y ya más respuesto, aquel contó su aventura. Al poco caminar, los perros descubrieron el rastro de lo que prometía ser un armadillo. Lo siguieron hasta una cueva en la tienda y colocó la trampa mientras buscaba otra salida, pues estos animales utilizan otra vía de escape cuando detectan presencia de predadores. Empezó pues la fatigosa tarea de escarbar para sacar al animal, pero cuando creyó haber llegado a la presa, grande fue su sorpresa al descubrir que en vez de un armadillo, había un rollo de serpientes. A partir de entonces mi padre nunca más volvió a internarse en el monte un Viernes Santo, concluyó papá. ¿Y qué dice de San Pedro?, inquirió Adelfer, otro de los presentes. Se encuentra que habiendo ayuno 40 días en el desierto, Jesús vino a la vera de Jordán, y tal era su bondad por encima de su hambre, que se negaba a sacrificar criatura viviente alguna para alimentarse. Un pececillo saltó de las aguas y se ofreció humildemente para ser alimentado del pastor de hombres. Jesús lo apartó
con benevolencia, pero aquel insistió en su sacrificio voluntario. Entonces el Cristo, agarrándole, lo despojó de sus carnes para nutrirse, mas solo le comió un lado, pasándole la mano por el otro. Restituyó los tejidos y lo devolvió al agua, lo revolvió al agua. El lado restituido quedó de un color blanco para recordar el milagro, mientras el otro mantiene su color parduzco. Así transcurren entre convivencias, cantos y relatos los fines de semana en la Perla de los Ríos. Título 14. Infierno Verde. A Isidro, uno de los peones de los Laureles, le escuché contar esta historia. Él es de Chiapas. Allá se contrató en una compañía que explota la madera. Pretendía 30.000 pies cúbicos como cuota. La selva chiapaneca, dice, es traicionera como una serpiente y mortal como su mordedura. Con otros 5 compañeros arribó a un bosque de oyamales, inhóspito, y pusieron hacha a los troncos. Los despojaron de las ramas, apelaron a las primeras trozos por su embarque después. Cuando la noche cayó sobre el campamento, nos entregamos en el descanso en rústicas e improvisadas casas de campaña, al amparo de teas encendidas, hachas con tapos y petróleo para protegernos del acecho de las fieras y los reptiles. Además, 2 hombres cubrían guardias de entornos armados con escopetas. El nuevo día trajo un trágico suceso. José María, uno de los cortadores, estaba muerto. La mordedura de un cuarillo fue la causa. Le dimos sepultura en la improvisada tumba. 2 palos cortados en forma de una cruz y un Padre Nuestro fue la despedida que le dimos. Antes que un fuerte aguacero cayera, sin previsto aviso, sobre nuestras cabezas. La selva es un canto intenso a la vida. Esa algarabía suma gritos de zaguate, rugidos de jaguar, las cascadas y los ríos, la empotra de los pájaros, el ritmo monótono, agudo e incesante de la cigarra. Mosquitos, calor sofocante, serpientes y excesiva humedad hacen de aquel lugar un auténtico infierno verde. Muchas veces sorprendimos a indígenas escondidos entre la vegetación, que nos observaban. Cada vez que intentábamos acercarnos velozmente escapaban sin permitirnos ver más que sus vestimentas rudimentarias. Pronto también eso nos acostumbraríamos. Otro día, al caer el árbol, la soga arrastró tras el sí a otro compañero, Juan Castilla, cuyas piernas quedaron atrapadas bajo el peso del tronco. Unimos fuerzas para sacarlo, y tras llevarlo al campamento le colocamos emplastos de hojas y ungüentos. La fiebre, sin embargo, le arrancó finalmente la vida. Ante la triste situación de haber perdido 2 compañeros, esperábamos al capataz como aguacero de mayo. Los días que faltaban se nos hicieron eternos. Así estuvimos casi un mes, al cabo del cual llegó el plenumio más bello que hayamos contemplado jamás. Celebramos que al día siguiente llegaría el barco y traerían los bueyes para sacar las trozas hasta el río. Tras eso nos esperaba la raya y un descanso merecido, aunque fuera un poco corto tiempo. A media mañana recibimos alborozados al capataz trayendo los bueyes. Nos trasladamos al sitio donde acumulamos la madera, cual no sería sorpresa al no hallar las trozas. Salía de lógica pensar que los indígenas la habían robado, pues eran muchas y pesadas. Buscamos por los alrededores sin éxito. Andrés, uno de nuestros compañeros, reparó en un árbol que creyó haber derribado. Se erguía tan alto cual sería su mácula o alguna, lo cual nos provocó risa. Sin embargo, pronto se congeló esa risa burlona, pues todos identificamos el lugar donde habíamos talado, con sus árboles en pie. Nos creyeron locos, nos cobraron utensilios, herramientas y alimentos dados en el adelanto al producto de nuestro trabajo. Yo sé y puedo jurarlo, el bosque se robó nuestra madera. Se regeneró durante la noche de luna llena. Tal era el relato que contaba Isidro, el peón de la hacienda de los Hernández, y apuraba la botella de aguardiente de caña como para disparar el miedo que le inspiraba evocar aquello. Título 15. Mi aversión a los sapos. 4 litros de leche, con doña Arneris. Si no tiene, no la compres en otro lado. Eran las instrucciones que recibía de doña Berta. Su figura menuda, su tez blanca recortada por lentes claros y también por pequeños, inspira ternura. Cabellos totalmente plateados caen apenas sobre sus hombros. Yo sabía de memoria esas instrucciones, a fuerza de oírlas todos los días. Me entrega una cazuela de aluminio, el dinero. Voy por el encargo. La casa de doña Arneris está en una quinta. Es de 2 plantas, rodeada por altos árboles frutales de guayaba, chicozapote, nance, siricote, mango, anona, guanábana, etc. Los pájaros saltan y cantan sobre sus frondas. Saludo a los peones, avanzo hasta la puerta. El aldabán de bronce cae 2 o 3 veces golpeando sonoramente. Doña Arneris me franquea la entrada. La casa está decorada con sobriedad,
cortinas y cuadros. Madera preciosa tapiza las paredes y el piso. Ahí en el centro de la sala juega con sus dos nietos, pequeños aún. Tiene el pelo rubio como su mamá. A poco regresa la señora y me entrega la leche. Emprendo el regreso, pero ahora despacio, evitando que se derrame el líquido. Estoy de vuelta con doña Berta. Hago inventario de lo cotidiano. Una hoja de la puerta abierta, la sala en semipenumbra, el comedor de cuarto con sillas, cubierto con un mantel y un centro de mesa, la cocina, los trastes apilados en la pared, todo impecablemente limpio. Salgo al patio donde donde sobre un alebrije descansan macetas de todos los tamaños con plantas aromáticas y flores. Ahí está el fondo. Me llama a su encuentro. Seguramente he visto sapos en mi vida, pero jamás uno del tamaño y fealdad de la que ella acariciaba esta mañana. Con un cepillo de dientes le frota la rugosa piel mientras le habla y le echa agua limpia, como si fuera un niño. Los ojos saltones del animal se cierran dócilmente cuando se tuviera entendimiento. Ella, mostrando su mejor sonrisa, me pide que le acerque la leche. Eulogio ya va a dormir, pero debe refrescarse, dice. Envuelve al animal con una toalla, lo seca y lo deja de lado semicubierto. Agarra un tinajo de barro, de esos donde almacena agua de lluvia, caleada por fuera para mantenerla fresca, y vierte en ella el contenido de la olla de aluminio, 4 litros de leche. Después agarra y levanta el repugnante anfibio, lo besa y sin dejar de hablarle suavemente, lo echa a la tinaja. Hasta mañana, Eulogio, pórtate bien. Desde entonces tengo aversión a los sapos, y más a la leche. Título 16. Mundaka y la caja de habaneros. Su nombre era Raimundo, pero todos en el mercado lo conocían por Mundaka. Flaco y alto, pero corrizo. Al caminar, su figura se ladeaba a un lado y otro, como un barco en alta mar. Era muy fuerte, eso sí, pues cargaba con mucha facilidad cajas de verduras frescas o ayudaba a los tablajeros a trasladar carnes rojas hasta sus puestos. Su ojo lleno de nube y sus brazos largos, su avanzada edad y escaso pelo gris le daban un aspecto poco agradable, pero gozaba de las simpatías de locatarios, sobre todo de Rosita, la fondera, donde a diario gustaba los alimentos con harto picante. Juancho, hijo de Hilario, el verdulero, recibió un pedido de chiles habaneros, olorosos y frescos. Los ojos del chamaco brillaban con picardía. Mundaka, ¿tú también comes chile? Ajá. ¿Habaneros también? Ajá. ¿Cómo cuántos? Depende. 2, 3, quizá 4. ¿Te comerías 15? Si te comes 15 te regalo la caja. ¿De veras? Sí, pero yo los voy a escoger y nada de tomar agua. ¿No se va a enojar tu papá? ¿No será que tienes miedo? No, para nada. Tú dices cuándo. Ahora mismo. Está bien. Escogió 15 habaneros, los más grandes. Los dio a Mundaka, que sin ningún gesto comenzó a masticarlos, uno tras otro, ante la mirada divertida y traviesa del chamaco, quien, poco a poco, pasó del gusto al ver cómo menos de 5 chiles quedaban. Comenzó a balbucear. Mundaka, no me quitarás la caja de chiles, ¿verdad? No hubo respuesta, y al poco rato tampoco chiles. Mundaka agarró la rejilla de picantes mientras Juancho se aferraba a ella, y lloraba, pidiendo que no se la llevara. Otros locatarios miraban la escena sin intervenir. La llegada del hijo de Hilario calentó la situación. Varios se arremolinaron para ver mejor. ¿Qué ocurre aquí? Mundaka dio su versión, breve. Algunos comerciantes intervinieron mientras el chamaco retrocedía lloroso. Entonces Hilario dijo: Llévate la caja, Mundaka, te la ganaste a buena ley. Y volviéndose a su hijo, añadió: En cuanto a ti, creo que no he sabido cómo educarte. Una apuesta es un trato entre caballeros y se respeta. Hoy te voy a enseñar a cumplir, pero también a no apostar lo que no es tuyo. Desató su cinturón y delante de todos hizo justicia. Aquí concluye el audiolibro del libro Fértil Creciente por Eduardo Martínez Hernández, a cargo de Guillermo Felipe San Martín Alexandres. Muchas gracias.